presidente interino de Venezuela, ha convocado a una reunión en la capital del país, Caracas. Después del apagón masivo que detuvo a Venezuela por más de 24 horas, este sábado el país volvió a tener energía, pero por cuenta de las marchas convocadas, por un lado, por el presidente encargado Juan Guaidó y la oposición, y por el otro, por el oficialismo chavista con Nicolás Maduro a la cabeza. El presidente interino Guaidó dice que la corrupción e ineptitud son causas de la crisis eléctrica. Aunque Guaidó llamó a las calles tras su regreso al país, como manifestación de apoyo a la transición que busca representar, el apagón se convirtió para él y sus sectores cercanos en una bandera más cercana y más concreta para las protestas. Este viernes aseguró que había que marchar con más fuerza que nunca, pues atribuyó el apagón a la corrupción e ineficiencia del régimen. Este último aseguró que se trataba de un supuesto sabotaje desde Estados Unidos. Las marchas del sábado pasado fueron marcados por el intento fallido de pasar la ayuda humanitaria a través de la frontera de Colombia y Venezuela, que debido a eso se desató fuertes enfrentamientos con la Guardia Nacional de Venezuela y la casi docena de personas que habrían sido